¿Sabías que un niño de tan solo 8 años cambió el rumbo de toda una nación? La historia de Josías, el rey más joven de Israel, es una de valentía, redención y fe. No solo subió al trono a una edad en la que otros apenas comienzan a descubrir el mundo, sino que también emprendió una de las reformas espirituales más importantes en la historia de Israel. Este relato te llevará a descubrir cómo este niño rey no solo transformó su reino, sino que también redescubrió un legado perdido que cambiaría su vida y la de su pueblo, el libro de la ley. Quédate hasta el final para conocer cómo este hallazgo impactó a toda una nación y cómo su historia sigue resonando hasta nuestros días. Cuando Josías asumió el trono, Israel se encontraba sumido en una profunda idolatría. Sus antecesores, incluidos su abuelo y su propio padre, habían dejado un legado de cultos a dioses extranjeros, profanando el templo de Jerusalén y desviándose de los mandamientos que alguna vez guiaran a su pueblo. Pero Josías era distinto, su corazón puro y su espíritu decidido lo llevaron a tomar decisiones que sorprenderían a todos. A medida que iba creciendo, Josías fue influenciado por sacerdotes y consejeros que le hablaron de un Dios único, el Dios de sus ancestros. Cuando cumplió 16 años, comenzó a buscar de manera activa a este Dios, alejándose de las prácticas que sus antecesores habían implantado. Fue entonces cuando, impulsado por un ardor espiritual, decidió limpiar la nación de toda idolatría. Con 20 años, Josías ya no era un niño. Sus ojos reflejaban una determinación que pocos habían visto en un rey tan joven, y sus acciones confirmaban su carácter inquebrantable. Decidió emprender una purificación completa en el reino. Derribó los altares paganos que sus antepasados habían levantado, destruyó los ídolos y hasta eliminó a los sacerdotes que promovían esas prácticas en toda la nación. Su misión era clara. Quería devolver a su pueblo el verdadero culto a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mientras avanzaba en sus reformas, Josías ordenó una restauración del Templo de Jerusalén. El lugar sagrado estaba en ruinas, abandonado y descuidado, una representación física de la decadencia espiritual en la que había caído Israel. El rey deseaba restaurar el templo no solo como un edificio, sino como un símbolo de la fe de su pueblo. Durante estos trabajos de restauración, ocurrió algo inesperado que cambiaría la historia de Israel para siempre. Un día, en medio de las reparaciones, el sumo sacerdote Hilcías encontró un antiguo rollo cubierto de polvo en una esquina olvidada del templo. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de asombro y temor. Era el libro de la ley. El descubrimiento del libro de la ley fue una revelación impactante. Hilcías, al entender la importancia de aquel hallazgo, decidió llevar el rollo al escriba Safán, quien servía como consejero del rey. Safán leyó el contenido y comprendió de inmediato el valor de aquellas palabras sagradas. Eran los mandamientos y leyes que Dios había entregado a Moisés, pero que habían sido olvidados por generaciones enteras. Safán llevó el libro a Josías y con una mezcla de solemnidad y urgencia comenzó a leerle sus contenidos. A medida que las palabras resonaban en la sala, Josías sintió un peso creciente en su corazón. El joven rey, quien había buscado honrar a Dios con sus acciones, ahora entendía que todo lo que su pueblo había hecho estaba en violación directa de aquel pacto sagrado. Profundamente conmovido, Josías rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento y dolor. Era consciente de que sus antepasados habían traicionado el pacto con Dios y temía que el juicio divino cayera sobre Israel. Pero, en lugar de resignarse, Josías tomó una decisión audaz. Debía compartir estas palabras con su pueblo y convocarlos a una renovación de fe. Convencido de que la única manera de salvar a su pueblo era regresar al pacto con Dios, Josías organizó una asamblea monumental en Jerusalén. Convocó a los líderes, sacerdotes, profetas y a todo el pueblo, desde los más ancianos hasta los más jóvenes. En la gran plaza frente al templo, una multitud se reunió.
ansiosa y expectante, sin saber la trascendencia de lo que estaba a punto de suceder. En medio del silencio, Josías tomó el libro de la ley y con voz firme y solemne comenzó a leer en voz alta sus palabras. A medida que las antiguas leyes resonaban en el aire, las personas empezaron a darse cuenta de lo lejos que se habían desviado de los caminos de sus antepasados. Escucharon sobre los mandamientos de Dios, las promesas de bendiciones para quienes le obedecieran y las advertencias de calamidad para quienes se apartaran de él. El pueblo estaba atónito y muchos comenzaron a llorar al comprender la gravedad de sus pecados. Josías, viendo el arrepentimiento en los rostros de su pueblo, hizo un solemne juramento ante todos. Se comprometía a cumplir con todos los mandamientos del libro de la ley y a restaurar la relación entre Israel y Dios. Invitó al pueblo a hacer lo mismo y juntos, como una sola nación, renovaron el pacto ancestral. La renovación del pacto no solo fue un acto simbólico, marcó el inicio de una transformación profunda en Israel. Josías, decidido a erradicar cualquier vestigio de idolatría, ordenó la destrucción total de todos los altares y lugares de culto a otros dioses en todo el territorio. Los sacerdotes paganos que habían engañado al pueblo fueron destituidos y las imágenes y estatuas fueron quemadas hasta reducirse a cenizas. Incluso viajó a las ciudades más remotas del reino para asegurarse de que su mandato se cumpliera. Con una fe revitalizada, Josías reinstituyó las celebraciones y festivales en honor al Dios de Israel, incluyendo la Pascua, que hacía generaciones no se celebraba con la devoción adecuada. Fue una Pascua como ninguna otra, un evento de unidad y arrepentimiento donde el pueblo volvió a sentir la presencia de Dios entre ellos. La celebración fue un símbolo de la redención y el nuevo comienzo para Israel, un pueblo que volvía a las enseñanzas que le daban sentido y propósito. Sin embargo, aunque Josías había logrado una renovación espiritual en su nación, sabía que el futuro no estaba completamente asegurado. Las promesas de Dios y sus advertencias seguían vigentes, y Josías entendía que su pueblo debía mantenerse fiel para evitar las consecuencias de sus antiguos errores. A medida que pasaban los años, Josías continuó velando por el bienestar espiritual y material de Israel. Su reinado fue marcado por la justicia y la rectitud, ganándose el respeto y la admiración de su pueblo. Las reformas de Josías fueron profundas y duraderas. No solo restauraron la adoración a Dios, sino que también dieron al pueblo una nueva identidad, una base firme sobre la cual reconstruir su relación con el Creador. Pero Josías también sabía que su misión, aunque grandiosa, tenía limitaciones. Profetas como Jeremías le recordaban que el corazón del pueblo debía permanecer fiel, ya que el arrepentimiento no podía ser solo superficial. En una conversación con el profeta, Josías comprendió que el verdadero cambio no dependía únicamente de eliminar la idolatría externa, sino también de transformar el interior de cada persona. Debía asegurarse de que la ley de Dios no fuera solo un código escrito, sino un reflejo en la vida diaria de cada israelita. Sin embargo, la paz en Israel fue efímera. Con el tiempo, surgieron amenazas de potencias extranjeras que buscaban dominar la región. Cuando Egipto, bajo el mando del faraón Necao, decidió expandirse hacia el norte, Josías sintió que era su deber proteger a su pueblo y enfrentar al invasor. Josías se preparó para la batalla a pesar de las advertencias de que el conflicto podría ser desastroso. Al frente de su ejército, se dirigió al valle de Meguido, donde se encontró con las fuerzas egipcias. El joven rey, quien había sido el líder espiritual de Israel, ahora se convertiría en su líder militar, dispuesto a darlo todo por su pueblo. Sin embargo, el desenlace fue trágico. Durante la batalla, Josías fue herido gravemente. Sus soldados, viendo la gravedad de sus heridas, lo llevaron de regreso a Jerusalén, pero el daño era irreversible. Josías falleció poco después, dejando a Israel en una profunda tristeza. La noticia de su muerte llenó de luto a todo el pueblo,
quienes lamentaron la pérdida de su rey justo y piadoso. Fue una despedida llena de dolor, pero también de reconocimiento y gratitud por el rey que había devuelto la fe y la dignidad a Israel. Aunque su vida fue corta, el legado de Josías perduró en la historia de Israel. Su dedicación a Dios y su empeño por restaurar el pacto sirvieron de ejemplo para las generaciones futuras. Incluso después de su muerte, los profetas y el pueblo recordaron sus esfuerzos como un llamado constante a la fidelidad y la justicia. Josías, el rey más joven de Israel, se convirtió en un símbolo de renovación y devoción, demostrando que, sin importar la edad, uno puede cambiar el rumbo de una nación entera. Al final de este relato, te invito a reflexionar sobre el poder de la fe y el compromiso en nuestras vidas. Así como Josías cambió la historia de su pueblo, tú también puedes dejar una huella significativa en el mundo. No olvides suscribirte al canal para más historias de líderes inspiradores y héroes olvidados de la historia.